¿Qué tal? Mucho gusto, qué bueno poder saludarle en este espacio de TN23 y darle la más cordial bienvenida al programa Por Su Salud. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Cruz, él es cirujano plástico, estética y reconstructiva, y vamos a hablar por supuesto sobre la cirugía plástica, estética y reconstructiva, pero antes de empezar con unas preguntas les dejaremos a usted una importante entrevista y por supuesto también una introducción. Bueno, iniciamos rápidamente con las preguntas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido al programa por primera vez. ¿Qué es para empezar sobre esta entrevista, hablemos de lo básico, ¿qué es una cirugía plástica? Bueno, la cirugía plástica es una rama de la medicina, es prácticamente una especialidad que actualmente está muy de moda por la cantidad de personas que llegan a tener este tipo de tratamientos. La cirugía plástica básicamente se divide en cirugía estética y reconstructiva, y actualmente la cirugía estética es la que mayormente ha causado auge, pero es porque se hace a nivel privado principalmente, mientras que la reconstructiva ha aumentado, pero a nivel hospitalario. Doctor, ¿cuáles clases de cirugía existen y cuáles son las más comunes en nuestro país? ¿Hablando de la cirugía estética o reconstructiva? Sí. Primero hablemos de la estética. Estética, la más común es la lipoescultura, que es actualmente la que más se hace porque está de moda y porque los pacientes pues han aumentado su nivel tanto económico como social, y principalmente por los medios, ¿verdad? Que se hace mayormente en lo privado, y dentro de los procedimientos tenemos generalmente la lipoescultura, el aumento o disminución de las mamas, la rinoplastía, que es la operación de la nariz, o sea, el mejoramiento, y todo lo que es rejuvenecimiento facial principalmente. ¿Y si hablamos de la reconstructiva? La reconstructiva a nivel hospitalario, lo que más tenemos son los pacientes quemados, pacientes que sufren accidentes, tienen pérdida de sustancias, generalmente piel y sus contenido. Y otra cuestión es el trauma, o sea, fracturas a nivel principalmente de cara o de mano. Por supuesto. Bueno, doctor, ¿usted en la actualidad considera que ahora los hombres deciden hacerse una cirugía estética a comparación de otros años? ¿Ahora se animan más? Sí, esto ha aumentado y se considera actualmente que un 10 o 20% de las cirugías, principalmente hablando de estética, sí es lo que se hace a nivel mundial incluso, y Guatemala pues más o menos en esos términos estamos. Bueno, y si hablamos de los hombres, ¿cuáles son las cirugías a las que ellos se someten estética? Principalmente la liposucción, incluyendo actualmente ya como se conoce también la lipoescultura, que no es más que hacer liposucción e inyectar grasa en otras partes del cuerpo. Es la más común, pero también se hace en rinoplastía y en hombres mayores lo que es la blefaroplastía, o sea, la operación para rejuvenecer los ojos principalmente. ¿Qué nos puede hablar usted sobre los implantes que algunos hombres pues llegan a pedir? Ya, es muy poco aquí en Guatemala todavía, pero sí existen implantes principalmente entre los fisiculturistas que usan para, por ejemplo, en el pecho. También existen implantes de pantorrilla para aumentarse, porque hay pacientes o deportistas que hacen bastante ejercicio y a pesar de eso pues no mejoran, entonces sí hay implantes para aumentar la pantorrilla principalmente. Un músculo un poco difícil de hacer crecer, ¿verdad? Sí, ya por genética el hombre por sí tiene las piernas delgadas y a pesar de hacer ejercicio mejora, pero al final pues sí van a necesitar una ayudadita con algo que aumentar de volumen, como un implante, pantorrilla principalmente. ¿Considera usted que en este año 2015 las cirugías son ya muy bien aceptadas en la población o todavía existen mitos y creencias? Yo creo que sí existe todavía mucho mito, pero sí ha aumentado, principalmente porque ha aumentado la facilidad de la publicidad a través de internet principalmente. Los pacientes actualmente ya llegan incluso bien documentados, hasta le llegan documentos a uno de internet, porque ya eso se ha generalizado bastante y sí ha mejorado y ha aumentado. Para nosotros pues ha aumentado bastante. Pero todavía existe el miedo, ¿verdad, doctor? Sí, que el muchas miedo. Personas también al ver las fotografías que circulan en internet de cirugías mal hechas. Es que lo que pasa es que hay mucho intrusismo, se llama esto, sea médicos, incluso no médicos, que se ponen, por el factor económico, se ponen a hacer este tipo de procedimientos, y ahí es donde el paciente al final es el que termina perdiendo, sufriendo las complicaciones. Pero por eso el paciente, antes de someterse a estos procedimientos, debe investigar qué tipo de persona o médico se lo está haciendo, porque tiene que estar certificado. Por supuesto, muy importante. ¿Qué personas aplican a estas cirugías y qué riesgos y beneficios conlleva? Bueno, toda persona puede aplicar. Lo que sucede es que el paciente, si padece alguna patología, lo ideal es que esté normal, controlado, o si es una enfermedad demasiado
limitante, pues ahí en ese caso sí no se podría hacer. Pero en una persona normal, con que tenga sus exámenes y laboratorios normales, no tiene por qué existir ninguna complicación, aunque sí existen siempre complicaciones como en todo procedimiento quirúrgico. Muy bien, doctor, ¿qué es lo que ustedes como profesionales piden al paciente? ¿Qué tipo de exámenes antes de someterse a la cirugía? Generalmente son los de rutina para controlar que no tenga anemia, sus pruebas de coagulación. En los pacientes que se van a someter a lipoescultura o liposucción, pues que sus proteínas estén normales, y todo el resto de exámenes como electrocardiograma. Eso va a depender de la edad del paciente. Si es un paciente mayor, pues necesitamos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, pero no es nada complicado del otro mundo, sino son simplemente exámenes de rutina. Sí, en los exámenes que ustedes piden, digamos en el de anemia, ustedes pueden comprobar que esta persona está muy mal y que si está bajo los niveles normales. ¿Qué es lo que aconsejan? ¿Que tome hierro antes de? Sí, en ese caso pues se recomienda no hacerse la cirugía en ese momento, sino ya sea, si es simplemente un cambio mínimo, pues uno le puede dar tratamiento, porque nosotros somos médicos antes de ser cirujanos plásticos. Le podemos dar tratamiento o enviarlo si es un caso principalmente especial y el paciente aún considera la cirugía aún como una, más adelante de efectuársela, sí necesitaríamos referirlo a un médico especialista, como en ese caso un hematólogo. Bueno, una pregunta tal vez un poco difícil de contestar, pero ¿cuáles serían las características físicas que más acomplejan a las mujeres y también a los hombres? Bueno, a las mujeres la más común es la nariz, principalmente porque los pacientes refieren que antes de operarse ellos creen que al entrar en cualquier ambiente todo el mundo les está viendo la nariz y tal vez nadie se ha fijado, ¿verdad? La nariz. La otra cosa que es también el símbolo de la mujer es las mamas. Aunque hay mujeres, yo conozco y he tenido pacientes que no tienen muchas mamas, pero sin embargo para ellas no es mucho problema. No es para ellas limitante el no tener mucho, pero sí es en algunas pues es lo más importante. Ahora en el hombre pues diríamos la nariz principalmente. ¿Qué nos puede comentar ahora de la cirugía de párpados? ¿En qué consiste y por supuesto, cuáles son las personas quienes más se someten, hombres o mujeres? Principalmente mujeres, pero también actualmente los hombres ya buscan más este tipo de procedimientos porque se ha vuelto más común y la comunicación pues entre las personas es mayor. Pero sí consiste más que todo en retirarle el exceso de piel, grasa, y prácticamente con esto pues ya tenemos un rejuvenecimiento y más que todo un refrescamiento de la mirada del paciente, ¿no? Pero esta cirugía se somete en personas ¿a qué edad aproximadamente? Porque este problema es después de los ¿cuántos años? Generalmente de 45 o 50 años, aunque he tenido pacientes muy jóvenes que ya tienen ese problema, pero en ese caso es congénito, que tienen muchas bolsas, le llama la gente, o muchas arrugas o los párpados muy caídos. Incluso hay casos extremos en los que se les dificulta la mirada, ¿no? Poder ver. ¿Esta cirugía, tomando en cuenta el área tan sensible de la cara, tiene algún riesgo extra que se pueda decir, doctor? No, ninguno. Lo único que siempre necesitaríamos tener el paciente en condiciones ideales, ¿verdad? Como cualquier cirugía, más que toda la cirugía estética, lo primordial es que el paciente esté en buenas condiciones porque no es una cirugía que sea necesaria como por una enfermedad o algún problema que haya que reconstruir por accidente o otro tipo. Bueno, la estética sí es como diríamos que es una cirugía que puede ser opcional. En ese caso, pues necesitamos que el paciente esté completamente controlado, en buenas condiciones, ¿no? Hablemos ahora de la cirugía de mamas, que me imagino que es una de las más comunes en las mujeres. ¿Cuáles son las indicaciones que ustedes le piden a las pacientes que lleven a cabo, que sigan al pie de la letra después de someterse a la cirugía? Bueno, principalmente es el reposo durante los primeros 5 o 8 días. Después de eso, pues necesitamos que utilicen una ferulización, que es prácticamente un brasier especial que nosotros los cirujanos plásticos obtenemos y utilizamos. No todas las pacientes lo utilizan, pero eso va a mejorar los resultados. Aparte de eso, pues lo normal que es evitarse golpes, evitar una caída, pero aparte de eso, pues no hay ninguna cosa especial. Bueno, doctor, ahora hablemos del estiramiento del rostro o también llamado lifting. ¿Qué nos puede comentar? Pues básicamente también es un procedimiento que después de los 40, 45, aunque yo he tenido pacientes de los 70 años en adelante que sí se han hecho este tipo de procedimientos. Pero se hace actualmente, yo he tenido pacientes hasta de 40 años y lo que prácticamente se hace es un levantamiento de la piel y tejidos
profundos, básicamente hacia arriba y hacia atrás, que es lo que la gravedad y la edad provocan con el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a reconstruir eso y eso hace que la paciente generalmente, la imagen que mejora es un promedio de 10 a 15 años. O sea, la paciente es el tiempo que reduce en su imagen, ¿no? Excelente. Bueno, sin duda hay muchas preguntas por qué realizarle, porque son diferentes los procedimientos quirúrgicos y tenemos muchas dudas aquí en Por Su Salud en TN23. Recuerde que si usted desea comunicarse con nosotros lo puede hacer a través de las redes sociales, TN Espacio 23 y en Twitter, @TN23 Noticias. Estamos hablando sobre la cirugía plástica. Ya volvemos con más. Ya estamos de vuelta con más aquí en Por Su Salud de TN23 y si usted acaba de sintonizar el canal queremos comentarle de algo muy importante. Se trata del tema que estamos abordando en esta ocasión, que es cirugía plástica, estética y reconstructiva, y para ello nos acompaña el doctor Luis Fernando Cruz con una gran trayectoria en el tema y por eso nos está resolviendo las dudas en este momento. Hablábamos de la cirugía plástica, reconstructiva y estética, que en la actualidad los hombres también se han decidido por someterse a alguno de esos tratamientos, y también hablábamos de que la cirugía a la que más se someten las mujeres es la rinoplastia, también el aumento de glándulas mamarias y diversos temas, ¿verdad? Pero como le comentábamos al amigo televidente, el tema es muy... Ya estamos de vuelta con más aquí en Por Su Salud de TN23 y si usted acaba de sintonizar el canal queremos comentarle de algo muy importante. Se trata del tema que estamos abordando en esta ocasión, que es cirugía plástica, estética y reconstructiva, y para ello nos acompaña el doctor Luis Fernando Cruz con una gran trayectoria en el tema y por eso nos está resolviendo las dudas en este momento. Hablábamos de la cirugía plástica, reconstructiva y estética, que en la actualidad los hombres también se han decidido por someterse a alguno de esos tratamientos, y también hablábamos de que la cirugía a la que más se someten las mujeres es la rinoplastia, también el aumento de glándulas mamarias y diversos temas, ¿verdad? Pero como le comentábamos al amigo televidente, el tema es muy amplio, es muy extenso y hay de mucho que hablar. Pues sí, algo que dentro de la lipoescultura pues es algo que está muy de moda y no sé si para incidir otra vez, es más que todo una liposucción y inyectando esa grasa en otras partes. Prácticamente estamos quitando de un área para aumentar otra, pero eso va a depender del paciente, qué es lo que necesite, lo que uno le recomienda y lo que el paciente quiera, porque al final también lo más importante siempre va a ser el paciente, que es lo que va a sentirse mejor y principalmente le va a mejorar su autoestima. Ustedes como profesionales, al momento que una persona desee incrementar, que sea aumentar sus glúteos, lo que le aconsejan es la inyección de su propia grasa, o otra opción sería los implantes. Sí, básicamente depende de cómo se encuentra el paciente, porque hay pacientes que no tienen nada de glúteos. En ese caso, y si no tienen mucha grasa, pues lo único que podríamos utilizar es un implante, que es bastante mejor desde el punto de vista del cambio, que es sorprendente por el hecho de que el paciente va a aumentar de un día para otro su tamaño. Pero principalmente si usamos la grasa, pues también es una de las formas de hacerlo, un poco más económica y muchas veces pues el paciente prefiere por el hecho de que no se le somete o se le pone algo a su cuerpo, un cuerpo extraño en su cuerpo, ¿no? ¿Pero qué es lo que más se ve natural? ¿Los implantes o la inyección de grasa? Yo diría que actualmente las dos. Lo que sucede con los implantes glúteos es que anteriormente se ponían muy superficiales, entonces daba la impresión que tuvieran dos prácticamente como que fueran dos pelotas y entonces se marcaban mucho. Actualmente se meten intramuscularmente, entonces eso hace que el implante tome la forma del glúteo de la paciente con el volumen aumentado en la área que uno quiera. Principalmente tenemos que lo que es la lipoescultura, pues básicamente va a depender de lo que la paciente quiera, pero el resultado es 100% predecible, principalmente,
en aquellas pacientes que lo que quieren es, ya tienen, pero quieren mejorar un poco más. Doctor, sabemos que existe una opción y que tal vez no sea la mejor, como las inyecciones de biopolímero. ¿Usted qué nos puede decir sobre esto, que algunas personas que se hacen llamar cirujanos pues tienen esa opción para los pacientes y que puede resultar muy peligrosa? Pues esto es prácticamente a nivel de los cirujanos plásticos, con ética está prohibido, porque son sustancias no biológicas que provocan unas complicaciones, unas necrosis tremendas, ulceraciones, y no tiene curación. La única forma de curarlo es quitar el área afectada y una reconstrucción que va a llevar varias cirugías, que no solo va a hacer sufrir al paciente, sino es carísimo. Por lo menos los cirujanos plásticos actualmente lo único que utilizamos son los implantes o la grasa del paciente, nada más. No hay otra cosa que utilicemos por el hecho de que estas sustancias son malignas porque provocan muchas complicaciones. Hay que tener mucho cuidado si hablamos de el aumento de glúteos, ¿verdad, doctor? Porque también hemos conocido casos de personas que tienen incluso mucho dinero, como lo es la cantante Alejandra Guzmán, quien pues lamentablemente le inyectaron algo que no era legal y algo muy peligroso. Sí, son sustancias que, como le decía, no son sustancias biológicas, en todo el cuerpo los toman como un cuerpo extraño y empiezan las reacciones que provocan las complicaciones, principalmente, como le decía, ulceraciones, incluso este material puede migrar provocando embolias cerebrales o al corazón, que incluso la paciente puede fallecer. Como le decía, los cirujanos plásticos solo utilizamos la propia grasa del paciente o implantes glúteos, pero hechos por un cirujano plástico y no de la paciente. Principalmente debe, en primer lugar, de investigar quién se lo va a hacer, porque sí existe mucho intrusismo, le llamamos nosotros, que son médicos o no médicos que se meten a hacer estas cosas sin importarles el bien del paciente, sino el factor económico. Sí, incluso pueden llegar los casos a la muerte. Sí. Que es algo por lo que no se espera, por supuesto. Yo pertenezco a la Asociación Guatemalteca de Cirugía Plástica y ahí tenemos la oportunidad de ver estos casos que nos llegan o llegan a los diferentes cirujanos plásticos registrados aquí en Guatemala, y son catastróficos y se han dado casos de muerte. Sí, lamentablemente. Bueno, doctor, hablando de las inyecciones de grasa, ¿qué probabilidad hay que el cuerpo absorba cierto porcentaje de la grasa inyectada o que esta grasa se disuelva con el paso del tiempo? No, normalmente lo que sucede es que del 100% que uno inyecta, el 30% se absorbe, o sea, queda un 30%, y eso lo calcula uno al hacer el procedimiento. Pero si fuera necesario, 2 o 3 meses después se le puede infiltrar otro poco si la paciente así lo quiere o lo amerita. Pero realmente siempre se va a absorber un 30% de la grasa. Pero esa grasa es igual a la otra grasa del otro cuerpo, o sea, no tiene ni algo extra, un procedimiento extra para que sea más duradera. Digamos, si la persona tiende a bajar de peso, se enferma o va al gimnasio a entrenar muy duro, tiene la posibilidad de que esto... Sí, la grasa que se inyecta se adecua tanto al cuerpo, a la parte donde se inyecta, que si la persona baja de peso, disminuye, y si aumenta de peso, pues va a aumentar. O sea, se actúa como la grasa de cualquier otra parte, como es del mismo paciente, no hay ninguna diferencia. Sí, es algo natural, ¿verdad? Sí, es natural. Bueno, hablemos ahora de la cirugía de nariz, más conocida, bueno, por supuesto conocida como la rinoplastía. ¿Qué complicaciones se puede dar? Porque sabemos que es una cirugía un poco más detallada, con más cuidado, porque es una parte muy pequeña del cuerpo, no es tanto como una abdominoplastía, o es una parte pequeña del cuerpo, pero que va a cambiar el rostro completo. Toda la cirugía plástica es una cirugía muy fina, por eso es que nosotros llevamos un entrenamiento muy largo, pero realmente la rinoplastía es un procedimiento de los más finos dentro de la cirugía plástica. Y las principales complicaciones pueden ser una hemorragia, pero esto básicamente se controla actualmente, pues eso básicamente depende de la experiencia muchas veces del cirujano. Si la paciente no tiene ningún factor predisponente, por eso es que le decía que todos los pacientes deben ser bien estudiados para que no exista ningún riesgo adicional. Pero básicamente eso, o alguna desviación, alguna asimetría, porque los resultados no son perfectos 100% en todos los casos. La mayoría sí, pero sí pueden darse alguna asimetría, alguna pequeña muesca o cicatriz que pueda perjudicar, pero de lo contrario, en la mayoría de casos no hay ninguna complicación. Doctor, ¿qué pasa con las personas que deseen someterse a una rinoplastía, pero tienen el problema de padecer de rinitis o de algún tipo de alergia? ¿Ellos son candidatos o no? Porque sabemos que después de la operación tienen que tener ciertos cuidados.
Pues sí son candidatos, por lo que sucede es que la rinitis no va a cambiar en nada. Si ellos ya lo tenían, va a seguir igual, tampoco se los va a empeorar. Lo que sí he visto yo es que cuando se hace un tratamiento de una rinoplastía con fines también obstructivos, como en el caso de que tienen los cornetes hipertróficos, le damos nosotros, o sea, agrandados, en ese caso se opera conjuntamente con un otorrino. Y al quitar los cornetes, pues mejoran su problema de rinitis. Pero en sí, la rinoplastía no afecta en ninguna directamente. ¿Cuántos días debe de permanecer el paciente en reposo? Porque sabemos que al momento de hacer esta cirugía, después la cara se hincha un poco. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en reposo y qué cuidados debe tener? Más que todo la nariz. O sea, hay pacientes que sí se inflaman alrededor, por ejemplo, las mejillas o los párpados, pero eso ya depende muchas veces de la técnica y del paciente. Algunos pacientes que tienden a inflamarse mayormente que otros, pero generalmente es de 5 a 8 días en promedio, que sí tienen que tener una férula, que eso les ayuda a que la inflamación o edema, que nosotros le llamamos, no sea mayor, y en 8 días, máximo 15 días, el paciente ya esté casi normal, 100%. Estamos observando en estos momentos, no sé si usted me corregirá, pero son implantes para la nariz, no, que muchas veces también existen unos implantes para levantar la punta. Básicamente ahí lo que están haciendo es una rinoplastía normal. Estos son cartílagos que ya tenemos. Lo que pasa es que ahí se observan de color azul, pero estos son blancos, son cartílagos. Son cartílagos del paciente. Del paciente, sí, no es nada, pero sí existían hace un tiempo, pero yo creo que ya no los veo. Yo los vi con algunos pacientes que utilizaban unas como ferulitas que vendían de color negro, pero esos producen ulceraciones. Eso mismo era lo que, tal vez no lo dije con la palabra exacta, pero sí yo sabía que existían algo que se colocaba, que no era del cuerpo del paciente. Yo los conocí porque llegaban pacientes antes, hace unos 10, 15 años, llegaban a la clínica con estas cuestiones, pero es temporal, se lo ponían principalmente para ir a una fiesta, por ejemplo. Y en el caso de tenerlo mucho tiempo, pues provocaban ulceraciones, incluso pérdida de la nariz completa, pues porque eso es una presión constante que no es normal. Ahora en estas imágenes lo que estamos viendo es el procedimiento de una rinoplastía. Ahí en este caso se ven azules los cartílagos, pero es más que todo para hacerlo resaltar. Pero básicamente lo que se hace normalmente en una rinoplastía, recortar estos cartílagos para afinar principalmente la punta. Doctora, ¿a qué edad recomienda usted que una persona ya debe someterse a una cirugía? Porque sabemos que, digamos, en países como Colombia, muchas veces les dan ese regalo de 15 años a las chicas y, bueno, tu regalo de 15 años es una operación. ¿Qué es lo que usted aconseja? ¿A qué edad una persona puede someterse a una cirugía estética? Bueno, de la más común de los que se quieren hacer las jóvenes son la rinoplastía. Esta se puede hacer a partir de los 14 años, pero como son menores de edad, pues necesitamos la aprobación de los padres. Es la edad adecuada para que se la hagan, pero como le digo, con el consentimiento de los padres. Ahora, por ejemplo, en el caso de las mamas, sí preferimos que sea a los 18 años de edad, porque la paciente ya va a estar más desarrollada y va a tener unas mamas más establecidas en su desarrollo. Entonces va a ser mejor el resultado. Pero si cualquier paciente que necesite un procedimiento quirúrgico y sea menor de edad, pues necesitamos la aprobación de los padres y se les va a hacer la explicación respectiva para que ellos también consideren los pros y los contras de hacerse una cirugía de este tipo. Aunque la mayoría se lo hacen. Sí, con el permiso de los padres es lo mejor, ¿verdad? Sí. Doctor, ya para finalizar la entrevista, algo que desee agregar, alguna recomendación a las personas que nos ven en estos momentos aquí en TN23 en Por Su Salud y que tienen la inquietud de realizarse alguna cirugía estética que sabemos que actualmente es más común en nuestro país y también en diferentes países del mundo. Pues básicamente lo más importante siempre va a ser que se investigue la capacitación de cada médico para ver si es un cirujano plástico reconocido, con un buen entrenamiento, y principalmente aquí en Guatemala lo que más manejamos es pertenecer a la Asociación Guatemalteca de Cirugía Plástica, que exige ciertos requisitos y mantiene siempre a los cirujanos plásticos a un nivel mundial muy aceptable. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros y compartir su experiencia en este tema tan amplio y tan interesante que es la cirugía plástica estética y también reconstructiva. Esta fue la entrevista de Por Su Salud de TN23. Continúe con la programación.